Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíblemente bueno. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos un tema. Un tema que les digo está que arde, que está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar en todos lados. Y como ya saben, aquí en el canal nos encanta sumergirnos en los chismes, en las noticias, en los misterios, en las intrigas, y sobre todo en todo lo relacionado con el maravilloso, a veces escandaloso, pero siempre fascinante mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, vamos a hablar de algo muy muy jugoso, algo que tiene a todo el mundo en vilo, que está generando muchísimas preguntas y que honestamente me tiene a mí también súper intrigado, el supuesto accidente en una discoteca que involucra nada más y nada menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, han oído bien. El galán turco, el ídolo de millones de personas en todo el mundo, el hombre que nos hace suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada escena de sus series. Bueno, al parecer, y digo al parecer porque la información es aún muy nebulosa, ha estado en el centro de un asunto que a todas luces es bastante turbio, bastante oscuro. Y es que según algunos rumores que han comenzado a circular con fuerza en las redes sociales y sobre todo en algunos medios de comunicación, hubo un accidente, un atropello en una discoteca, un incidente que involucra a una persona que resultó herida, y el nombre de Can Yaman se ha vinculado de alguna manera con este suceso. Imagínense. Uno de los actores más famosos del momento, protagonista de series que han batido récords de audiencia en todo el mundo, envuelto en un escándalo de este tipo. La noticia, por supuesto, ha causado un revuelo tremendo entre sus fans, entre los medios de comunicación y, por supuesto, entre todos aquellos que seguimos de cerca las noticias del mundo del entretenimiento. Así que prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este misterio. Vamos a analizar toda la información que tenemos, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación. Vamos a intentar separar la verdad de la mentira, el grano de la paja, y sobre todo, vamos a intentar descubrir qué hay realmente detrás de todo esto. ¿Fue realmente un accidente? ¿Estuvo Can Yaman involucrado de alguna manera? ¿Cuál es el alcance de su presunta participación? ¿Y quién es la persona que resultó herida? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué ha pasado con ella después del incidente? Pero como siempre, antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, de teorías, de conjeturas y de posibles verdades a medias, necesito pedirles algo que es fundamental para mí, algo que valoro muchísimo y que me ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y es que si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, no les cuesta absolutamente nada, y me ayuda muchísimo a seguir investigando, a seguir trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del espectáculo, a seguir creando contenido como este. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse, que está justo debajo del vídeo y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, para ser los primeros en enterarse de las noticias más jugosas. Así que por favor, no se olviden de hacerlo ahora mismo. Suscríbanse al canal. Se los agradeceré eternamente. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a ello. Empecemos por el principio, por lo más básico. ¿Qué es lo que sabemos realmente sobre este supuesto accidente que involucra a Can Yaman? ¿Cuáles son los hechos, las pruebas, los datos concretos? Pues a decir verdad, la información que tenemos hasta el momento es bastante escasa, es fragmentada y, lamentablemente, un poco confusa y contradictoria. Los primeros rumores, las primeras noticias sobre este incidente comenzaron a circular hace unos pocos días en las redes sociales, principalmente en Twitter, Instagram y TikTok, y también en algunos medios de comunicación turcos, tanto digitales como tradicionales. La noticia, en esencia, hablaba de un atropello que había ocurrido en una discoteca, en un club nocturno, un lugar de ocio, de diversión, y que había dejado a una persona herida. Hasta aquí, siendo francos, no es algo demasiado inusual, lamentablemente. Los accidentes, por desgracia, ocurren con cierta frecuencia, y las discotecas, los clubes nocturnos, con la gran afluencia de gente, con la multitud, con la oscuridad, con la música a alto volumen y, en ocasiones, con el consumo de alcohol y otras sustancias, suelen ser escenarios propicios para que sucedan este tipo de incidentes, para que ocurran situaciones imprevistas y a veces trágicas.
El problema, lo que realmente encendió las alarmas, lo que hizo que la noticia tomara un giro inesperado y se convirtiera en algo mucho más relevante, mucho más llamativo, fue cuando se empezó a especular, cuando se empezó a susurrar con el nombre de Can Yaman. Según estas primeras informaciones, según los rumores que se propagaron como la pólvora en las redes sociales y en algunos medios, Can Yaman habría estado presente en la discoteca en el momento en que se produjo el accidente. Y no solo eso, sino que algunos de los rumores, los más sensacionalistas y probablemente los menos fiables, incluso lo señalaban directamente como el responsable del atropello, como la persona que por alguna razón había impactado con su vehículo a la persona que resultó herida. Imagínense el impacto de esa noticia. Can Yaman involucrado en un atropello. Acusado de ser el responsable de un accidente. Sin embargo, y aquí es donde la historia empieza a complicarse, y donde debemos ser más cautelosos, la información disponible es muy contradictoria, muy fragmentada, muy poco clara. No hay hasta el momento una fuente oficial, una fuente confiable, que haya confirmado la participación de Can Yaman en el incidente. Ni la policía, ni las autoridades locales, ni los responsables de la discoteca, ni el propio actor, ni sus representantes, ni su equipo de comunicación, han emitido ningún comunicado oficial al respecto, no han ofrecido ninguna declaración, ni han dado ninguna explicación sobre lo ocurrido. Y esto, obviamente, alimenta aún más la especulación, alimenta aún más la incertidumbre y la desconfianza. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Hay algo que no quieren que sepamos? ¿Hay algo que se quiere mantener en secreto? ¿Por qué nadie sale a dar una explicación? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos todos, las preguntas lógicas, las preguntas que surgen de manera natural ante la falta de información y ante la falta de transparencia. Y es que cuando hay silencio, cuando no hay respuestas, la imaginación vuela, y los rumores, las teorías y las especulaciones se multiplican como un virus. Otra cosa que ha avivado, que ha hecho que la polémica se intensifique aún más, es la poca información que se tiene sobre la persona que supuestamente fue atropellada. ¿Quién es? ¿Qué sabemos de ella? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Qué tipo de lesiones sufrió? ¿Ha presentado alguna denuncia formal ante las autoridades? ¿Se ha puesto en contacto con la policía? ¿Ha contratado a un abogado? Nada de esto se sabe con certeza. Nada de esto se ha confirmado, ni se ha desmentido. Y esto evidentemente hace que la historia se vuelva aún más sospechosa, más enigmática y por supuesto, más preocupante. Pero llegados a este punto, es fundamental que nos detengamos a reflexionar sobre la veracidad de estos rumores. ¿Podemos creer todo lo que se dice en las redes sociales? ¿Podemos fiarnos de todo lo que leemos o escuchamos en algunos medios de comunicación? La respuesta, por supuesto, es un rotundo no. En Internet, en las redes sociales, y sobre todo en el mundo del espectáculo, es muy común que se difundan noticias falsas, que se propaguen rumores infundados, que se manipule la información, y que se utilicen todo tipo de estrategias para generar clics, para conseguir visitas, para aumentar el número de seguidores o incluso, para dañar la reputación de alguna persona. A veces el objetivo es simplemente generar polémica, generar ruido, para conseguir un poco de atención, para ganar un poco de relevancia. Otras veces hay intereses ocultos detrás, hay alguien que se beneficia de la difusión de esos rumores, alguien que quiere perjudicar a otra persona. En el caso de Can Yaman es muy importante tener en cuenta que es una persona muy famosa, muy popular, muy querida por el público, y eso, lamentablemente, lo convierte en un blanco fácil para la especulación, para los rumores, para las noticias falsas, para las malas intenciones. Cualquier cosa que haga, cualquier lugar al que vaya, cualquier persona con la que se relacione, es susceptible de ser noticia, de ser objeto de rumores y de especulaciones. Y a veces esa noticia, esa información que se difunde puede ser completamente falsa, puede ser una invención, una mentira, un intento de dañar su imagen. Pero vamos a analizarlo un poco más a fondo. Vamos a intentar ser objetivos, vamos a tratar de ser justos. ¿Hay alguna razón, alguna evidencia, algún indicio por pequeño que sea, para pensar que Can Yaman podría estar involucrado en un accidente como este? Bueno, Can Yaman es una persona joven, soltero, que disfruta de la vida, que le gusta salir y divertirse, que por lo que sabemos, es una persona activa, sociable y que le gusta disfrutar de su tiempo libre. Es perfectamente posible, totalmente plausible, que estuviera en esa discoteca, que estuviera en ese club nocturno, ¿verdad?
No hay nada de malo en ello, no hay nada ilegal, no hay nada censurable. Y es posible, aunque improbable, que en un momento dado se viera envuelto en un accidente por muy improbable que sea. Sin embargo, también hay que considerar otros factores, otros posibles escenarios. ¿Tiene Can Yaman enemigos? ¿Hay alguien que quiera perjudicar su imagen, que quiera dañar su reputación? ¿Alguien que se esté aprovechando de su fama, de su popularidad, para crear una polémica, para obtener visibilidad, o para vengarse de él por alguna razón? Esto es algo que no podemos descartar, esto es algo que debemos tener en cuenta. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito de la vida, existe la envidia, la competencia, la rivalidad y, por desgracia, también existen las malas intenciones, las estrategias para perjudicar a los demás. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo debemos reaccionar ante estos rumores, ante estas especulaciones, ante la falta de información? Pues lo primero y más importante es mantener la calma, es respirar profundo y no dejarnos llevar por los rumores, por las emociones, por la especulación. Hay que ser críticos con la información que recibimos, hay que ser escépticos y tratar de contrastar las fuentes, de verificar la información. No podemos creernos todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos. En este caso concreto, es fundamental esperar a que haya información oficial. Si la policía está investigando el incidente, esperemos a que se pronuncien, esperemos a que emitan un comunicado, a que ofrezcan una explicación. Si Can Yaman o sus representantes deciden hablar, prestarles atención a sus palabras, a sus declaraciones, a sus explicaciones. No nos adelantemos a los acontecimientos, no saquemos conclusiones precipitadas. Mientras tanto, no hagamos caso a las especulaciones, a los rumores infundados, a las teorías conspirativas. Y por supuesto, aquí en el canal, vamos a seguir investigando y tratando de obtener más información. Vamos a seguir buscando datos, contrastando fuentes, hablando con expertos, y manteniéndolos al tanto de cualquier novedad, de cualquier dato relevante que surja sobre este caso. Queremos saber la verdad, queremos conocer los hechos, queremos entender qué es lo que realmente pasó, y haremos todo lo posible, dentro de nuestras posibilidades, para encontrarla. Y para que no me quepa ninguna duda, para que podamos analizar este tema juntos, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está realmente involucrado en este accidente? ¿Creen que hay pruebas suficientes para acusarlo, o para siquiera sospechar de su participación? ¿O creen que todo es una invención, un invento, una estrategia para perjudicarlo, para dañar su imagen, para generar polémica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, son fundamentales para poder tener una visión más completa de este tema. Compartan sus teorías, sus sospechas, sus preguntas, sus dudas. Me encanta leerlos a todos. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, para que tengamos una visión general de todo lo que hemos analizado. Hemos analizado los rumores sobre el supuesto accidente en una discoteca que involucra a Can Yaman. Hemos visto que la información es escasa, que es contradictoria y que no hay ninguna fuente oficial que confirme la participación de Can Yaman en el incidente. Hemos analizado las posibles razones por las que se ha generado esta polémica, y hemos concluido que es importante ser críticos con la información que recibimos y esperar a que haya información oficial, a que se aclaren los hechos. Así que amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya servido para comprender un poco mejor este misterio, para analizarlo con mayor detalle, para tener una visión más objetiva. Espero que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de la verificación de la información, sobre la necesidad de ser críticos con lo que vemos y leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por supuesto, espero que me sigan acompañando en mis investigaciones, que me sigan apoyando en esta aventura. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí hoy, por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí, me encanta compartir con ustedes mis investigaciones, me encanta poder discutir con ustedes estos temas que nos apasionan. Y como siempre les digo, sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias aquí abajo. Me encanta leerlos a todos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué les parece. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Si les ha gustado, si les ha resultado interesante, si les ha parecido útil, por favor, denle al like,
compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les interese este tipo de contenido. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan mis próximos vídeos, porque la investigación sobre este caso continúa, porque vamos a seguir buscando la verdad, porque queremos saber qué es lo que realmente ocurrió. No se pierdan mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados.